Hermanos, buenas tardes. El apóstol Pablo, hermanos, nos enseña, expresando ahí eh, mo- por, por su letra y a través por medio del Espíritu Santo, una frase, hermano, nos enseña una ley espiritual. En 1 Corintios 15, versículo 33, dice: no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas. Esto hablando del contexto de este capítulo de Corintios. Y lo que sigue adelante dice: porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Reina Valera dice: no reís, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y esto ya se usa de manera coloquial aquí como un refrán. Muchas veces no saben de dónde viene, ¿verdad? Pero es bíblico. Lo dijo el apóstol Pablo, expresando y enseñando, hermanos, una ley espiritual. ¿Y qué significa esto? Que no importa quién seas, si tú interactúas socialmente la mayor parte del tiempo con gente que no teme a Dios, con gente que no tiene fe en Cristo, si ellos son tu fuente principal de interacción social, ellos te harán caer. Ellos ejercerán una influencia que va a dañar tu vida. Regresando a nuestro capítulo, hermanos, y el estudio que hemos estado llevando acerca de Génesis, hace 2 semanas vimos que Abraham estaba viajando y que llegó a la tierra de la promesa. Y Abraham, ahí en la escritura dice que interactúa, hermanos, con otros pueblos. Y si recuerda, y como lo acabamos de leer, que a todo lugar que Abraham llegaba, ¿qué hacía? Construía un altar para el Señor, lo cual deja bien claro, hermanos, que a todo lugar donde llega, su objetivo es influenciar a otros para el reino de Dios, con la verdad de Dios, del Dios viviente, para que todas puedan conocer esa relación de pacto que tiene Abraham con el Señor, con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y mostrar que es la prioridad de su vida. Pero leíamos en el capítulo 2, hermanos, que hay un joven, habla de un joven. ¿Qué hay de aquel joven que llevó a Abraham con él? Y me refiero a su sobrino Lot. Oremos. Bendito Señor, te alabamos y glorificamos hoy en esta tarde, porque por tu misericordia, Padre, nos permites estar en este lugar. Te pido, Señor, que tu palabra sea expuesta de manera clara y que actúe conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. La necesidad espiritual que traemos, Señor, tú la conoces. Actúa, Señor, en nosotros por medio de tu palabra y a través de tu Espíritu Santo. Y que todo esto, Señor, glorifique el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos la gloria. Amén. Dice el versículo 1 de este capítulo 3, hermanos. Nueva traducción viviente. Entonces Abraham salió de Egipto junto con su esposa, con Lot y con todo lo que poseían, y viajó hacia el norte, el Negev. En este versículo, hermanos, encontramos una diferencia en el capítulo 12, específicamente en el versículo 4, ¿sí? Que es en el inicio del viaje en el cual Abraham escuchó la voz de Dios, en el cuando le dijo: deja tu familia, deja tu parentela, deja tu pueblo, deja tu país, deja tu lugar de nacimiento y vete al lugar al cual yo te revelaré. Dice este versículo que Abraham partió tal como el Señor lo dijo,
y fue con Lot. Pero ahora, hermanos, hay un énfasis en este versículo 1 del capítulo 13. Ahora que están de regreso y los vuelve a mandar el Señor a que salga, observamos un orden distinto. Algo ha cambiado, algo ha sucedido de manera significativa. Ahora Lot es mencionado al último. Y este cambio, hermanos, en el orden busca mostrarnos que algo sucedió. No lo especifica la Biblia, pero algo ha sucedido. Pero parece ser que ya hay una separación o una confrontación entre Abraham y Lot. Dice el versículo 2, Abraham era un hombre muy rico en ganado, plata y oro. Ante la obediencia, hermanos, de Dios, de Abraham a Dios, en los viajes que él emprendió, aún sin tener un lugar específico a donde llegar, y solo por el mandato de Dios, recibe esta bendición de Dios. Dice este versículo que Abraham se volvió excesivamente rico. No sé si podamos comprender este texto, ¿sí? Qué tan rico era Abraham. Pero hay que tener cuidado, hermanos. No siempre, no siempre la abundancia, hermanos, es una señal de la aprobación de Dios o de bendiciones de Dios en la vida de una persona. Pero en este contexto en particular, sí, porque lo dice la palabra de Dios. Y no hay duda de que Abraham tenía un excesivo monto de ganado, excesivo monto de plata y oro, porque mostraba su obediencia a Dios, su cercanía a Dios, ¿sí? Y Dios lo estaba bendiciendo, porque Dios lo había prometido a Abraham. Él estaba caminando en obediencia. Versículo 3. Desde el Negev continuaron viajando por tramos hacia Betelel y armaron sus carpas entre Betelel y Jai, donde habían acampado antes, y volvió por sus jornadas. En tu Biblia, hermano, Reina Valera dice, volvió por sus jornadas. Está en plural. Y este término, hermanos, nos habla de un viaje, una travesía que ha sido planificada, que se está desarrollando de acuerdo a un plan, y nos muestra que no es un recorrido improvisado, sino que involucra sabiduría en esta planificación, y que es consciente hacia dónde van, que sigue un programa. Y ese programa es el programa de Dios. Abraham está viajando a través de esta tierra que Dios le ha prometido, y mientras él viaja, hermanos, es influenciado todas estas áreas para los propósitos de Dios. O sea, Dios pone todo para que sus propósitos sean cumplidos. Dice que continúan viajando desde el Negev, es decir, llegan de Egipto, hermanos. ¿Se acuerdan que la última vez salen de Egipto y llegan al Negev y continúan para llegar luego a Betelel, el lugar donde había estado antes, en este lugar donde sus tiendas se encontraban ya al principio? Entonces regresan a un lugar donde él ya se había establecido antes. El versículo 4 dice, en el mismo lugar, aquí por eso lo dice, en el mismo lugar donde Abraham había construido el altar. La Biblia enfatiza, hermanos, este hecho, el altar. El altar es un lugar de adoración. Abraham regresa con el fin, o Dios lo manda a regresar con el fin de adorar nuevamente en este lugar. Y allí, en ese lugar,
había gente, estaba gente ya establecida. ¿Y qué creen que está viendo la gente, hermanos, cuando regresa Abraham? ¿Qué nos dice el versículo 2 que tenía? Oro, plata y ganado. Toda esta gente que estaba ahí ve la provisión, permítame llamarle sobrenatural, que Dios le da en su vida. Pero también llega a este lugar a adorar a Dios con todas las bendiciones que Dios está derramado en su vida. Y esta expresión, hermanos, provisión natural de Dios, habla del carácter de Dios, una expresión que se refiere a su carácter. Abraham proclamaba públicamente la adoración a Dios, y Dios cubría las necesidades de Abraham en gran manera, hermanos. Pero aquí el punto que quiero enfatizar también, la palabra de nuestro Señor, es que la adoración, hermanos, Abraham la hacía pública. Y es algo que tenemos que escucharlo y ejecutarlo. No es venirnos a encerrarnos a este lugar y decir que aquí adoramos a Dios. No, hermanos, la adoración siempre debe ser pública, porque en este caso no estamos hablando de un tiempo devocional que lo puede tener en su casa, a solas, encerrado en su cuarto, ni una adoración como estamos el día de hoy en el templo, hermanos. Abraham lo hacía pública. Y si recordamos ahí el profeta Daniel, recuerda cuando estaba en el exilio en Babilonia, dice que él llegaba a su casa y ¿qué hacía? Abría sus ventanas y oraba 3 veces al día. Y esa ventana daba hacia Jerusalén. Pero la gente a su alrededor sabía y lo veía, y veía que él se arrodillaba y oraba en 3 ocasiones. Y esto es lo que el texto nos indica, hermanos, aquí que Abraham está demostrando su fe, y al hacerlo también está demostrando la unción, está demostrando la presencia, el poder y la provisión que Dios ha dado a su vida. Versículo 5. Lot, quien viajaba con Abraham, también se había enriquecido mucho con rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y muchas carpas. Lo que se menciona aquí, hermanos, es un poco diferente. Con Abraham se usó el término ganado, pero aquí leemos rebaño de ovejas y vacas, y tiene tiendas que implican un número de personas, es decir, sirvientes. Abraham probablemente tenía esas mismas cosas, pero el término bíblico es aplicado en cuanto a las manadas de ganado, hermanos. En general, habla de una variedad grande de animales. Pero aquí lo que nos quiere decir el texto es que Lot tuvo éxito, hermanos. Y su éxito estaba vinculado más por la influencia de Abraham. Por eso empecé con el texto de 1 Corintios 15:33. Si Lot tenía este éxito, si Lot era rico también, era porque era influenciado por Abraham, por su amistad, por su relación, por sus negocios, que en cualquier otra cosa. Dice Lot, quien viajaba con Abraham. Deberíamos subrayar esta expresión, hermanos, porque eso justifica textualmente lo que acabamos de compartir, que es la razón de la prosperidad de Lot, que él andaba con Abraham, y por eso leemos que él tenía esos rebaños, esos animales y esa riqueza. Espero darme a explicar de la enseñanza, que es con quién te estás reuniendo, con quién te estás juntando. Dice el versículo 6, pero la tierra no era suficiente para sustentar a Abraham y Lot.
Básicamente es muy literal, hermano. La tierra no podía sustentarlos a ambos. Imagínense cuánto ganado tenía. Y en ese tiempo no es como los nuestros, que hay casas, hay muchos edificios, ¿no, hermanos? Ah, Era una planicie. Imagínense que no podía sustentarlos debido al gran número, no solo de animales, sino de la gente que estaban viviendo con ellos, con estos dos hombres. Dice aquí que la tierra no era capaz de brindarles el sustento para que habitasen juntos. ¿Por qué? Porque sus posesiones eran mucho, ¿sí? Lo que Dios les había dado, hermanos, era abundante, abundante. Es probable, hermanos, que jamás se había pensado entre el pueblo que habitaba en esa tierra que pudiesen llegar a ser tan prósperos y que tenían que separarse porque la tierra no daba abasto, porque todo eso que tenían Abraham y Lot no podían sustentarse. Y aquí, hermanos, es Dios quien nos ha prosperado, ¿sí? Y dice al final de este versículo 6, y no podían morar en un mismo lugar con todos sus rebaños y manadas. Versículo 7, entonces surgieron disputas entre los que cuidaban los animales de Abraham y los que cuidaban los de Lot. Hermanos, no sé si le ha tocado, pero cuando hay escasez de agua y va alguien, una pipa o un suministro de agua, es decir, que cuando hay escasez, hermanos, cuando hay escasez, usualmente hay conflictos, ¿sí? Y es lo que vemos aquí. Estos pastores estando tratando de llevar a cabo su trabajo, pastando los animales, buscando alimentarlos, llevarlos a los lugares donde hubiese suficiente pasto para que pudieran alimentarse, pues no lo hallaron, porque estaban los otros animales de los otros rebaños. Y empezaron a tener esas discusiones, empezaron a pelear, hubo pelea, hermano, porque había escasez en ese lugar, ¿sí? No podían alimentar la vasta cantidad de ganado que tenían estos dos hombres, que eran de la misma familia. Dice en paréntesis que en aquel tiempo también vivían en la tierra los cananeos y los fereceos, ¿sí? Había más de dos pueblos ahí, es decir, había más de la gente de Lot y de Abraham, estaban estos cananeos y fereceos, hermanos. Pero solamente se mencionan ahí estos dos. Pero esta situación nos muestra que una de las dos partes muestra sumisión y el otro muestra separación, ¿sí? Y eso es muy importante porque vamos a ver que uno de ellos se separa y el otro es sumiso a la voluntad de Dios. Entonces, mientras que el que se separa, que ya lo conocemos, es Lot, nos transmite, hermanos, un comunicado, nos da un concepto que se nos está comunicando por el significado que tiene con los cananeos y los fereceos. Por esto solo se mencionan estos dos pueblos. Nos da una información, hermanos, que describe cuál es la situación y que no lo vamos a ver en este momento, pero nos habla qué tienen que ver estos dos pueblos en un futuro, que si Dios mediante lo vamos a estudiar. Versículo 8 dice, finalmente Abraham le dijo a Lot, no permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros o entre los que cuidan nuestros animales. Yo como tu tío, tú como mi sobrino y nuestros trabajadores. Después de todo, somos parientes cercanos. Lo que está diciendo Abraham a Lot dice, esto no tiene que ser así. Somos familias. Y Lot, no voy a permitir que esta situación de conflicto entre mis pastores y tus pastores se convierta en un problema ahora
entre nosotros dos. ¿Qué es lo que busca Abraham, hermanos? Mantener la paz. Y vamos a ver cómo Abraham enfrenta este problema, y es con un espíritu sumiso, hermanos, con un espíritu de confianza en Dios. Y esto es lo importante, porque lo que las escrituras aquí hace es revelarnos una característica que Abraham tiene, y es sumisión. Un hombre que escucha a Dios, ¿sí? Abraham se conduce de manera sumisa, hermano. Él está confiando en Dios. Y eso, hermano, esa sumisión no es algo que vemos de manera aislada en él, sino que es algo que él hace consistentemente. Ahora aquí cabe una pregunta: ¿cómo demostró sumisión? Mira el versículo 9, lo que dice Abraham. Toda la región está a tu disposición. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra de la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. Imagínense, hermanos, Abraham le dice: mira toda esta tierra que está frente a nosotros, y Abraham le indica esta llanura que Dios les ha permitido tener, el hecho de que Dios les ha dado esa tierra, ¿sí? Y es recalcado al final de este capítulo, pero dice: la tierra es amplia, y Abraham lo sabe, hermano. Así que dice: si vas a la izquierda, yo voy a la derecha; si vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Pero Abraham le dice: toma tú la decisión hacia dónde quieres ir, pero hay que separarnos, ¿sí? Y este punto, hermanos, es importante, la forma en cómo Lot toma esa decisión. Abraham está dispuesto a ir a cualquier lado. Ya lo dijo él: si vas a la izquierda, yo voy a la derecha; si vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Pero el punto que no puede pasar desapercibido es cómo Lot toma su decisión. Dice el versículo 10: Lot miró con detenimiento. Reina Valera, hermano, dice: Lot alzó sus ojos. Con frecuencia alzar los ojos quiere decir que realizó una oración, ¿sí? Pero en este caso no es, o sea, Lot no está orando, no levantó sus ojos para orar. Simplemente significa en un sentido literal que él vio, él miró y tomó su decisión no basado en lo que él escuchó de Dios, sino lo que él percibió con sus ojos. Y hermanos, esa es una manera muy peligrosa de tomar decisiones. Y regularmente caemos en la toma de decisiones por lo que percibimos o por lo que creemos. Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua. El valle del Jordán, hermanos, es un área ubicada al norte del Mar Muerto y es muy fértil, por lo que estamos viendo y lo que dice la Escritura. Por lo que Lot vio, levantó sus ojos y vio todo ese valle del Jordán. Imagínense, irrigado, fértil, con mucha agua, y entró la codicia de Lot, porque esa tierra era una tierra que muchos hombres codiciaríamos, tal vez. Hoy en día, hermanos, esa tierra del Mar Muerto es cualquier cosa menos fértil. Y eso se debe al juicio que Dios envió a esa tierra, ¿sí? Tenía mucha agua antes, pero cuando Dios manda el juicio a Sodoma y Gomorra,
se determinó esa provisión de Dios en cuanto a lo vasto de árboles, de pasto y de agua. ¿Sí? Estos dos lugares, pues ya los conocemos y que vamos a verlos más a detalle, hermanos. Sodoma y Gomorra habla de pecado, habla de abominación y acciones que Dios aborrece. Por eso lo destruyó. Dice, esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. De hecho, aquí lo especifica la Biblia, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. ¿Sí? ¿Cómo era ese valle antes? Zoar, hermanos, dice la Biblia que iban en dirección a Zoar o sobre Zoar, y se estima que está al lado del lado israelí, ¿sí? Al sur del Mar Muerto, ahí más o menos buscando en la geografía por internet. Pero toda esa tierra, hermanos, como dice la Escritura, era buena, como era Egipto. ¿Se acuerda que Lot tuvo que ir a Egipto porque donde estaban ellos hubo sequía, hubo hambre? ¿Sí? Como era en Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto era o tenía esa bendición porque tenía o tiene el río Nilo, hermanos. ¿Sí? El río Nilo. Por eso es que Egipto tiene esa abundancia, ya que este río irriga todo ese territorio y le permite ser un territorio fértil, una tierra buena para la agricultura, una tierra buena para la vegetación y para el ganado. Entonces, desde una perspectiva humana, hermanos, esa área que vio Lot era muy buena, pero espiritualmente era un territorio muy corrompido. Versículo 11. Lot escogió para sí el valle del Jordán que estaba situado al oriente. Él lo escogió por sí mismo, hermanos. Es decir, no permitió ninguna influencia externa para tomar una decisión. Se dice que, vamos a ver más adelante, que Lot era muy sabio también, era sabio, pero por la decisión que tomó, no lo era tanto. ¿Sí? Ahora, ¿qué hubiese hecho una persona sabia? Que hablo en general para nosotros. Abraham era un anciano ya, ¿sí? Era tío de Lot, ¿sí? Quizá él debió preguntarle, Abraham, tío, ¿a dónde crees que tenga que ir? Y este es un mensaje para nosotros, hermano. Independientemente de la edad que tengamos, la sabiduría la tomamos de la palabra de Dios, no de nuestras experiencias o de la edad que podamos tener. Y si Abraham iba a dar una respuesta, lo iba a dar conforme a la voluntad de Dios, a la sabiduría de Dios. ¿A dónde crees tú que deba ir? Porque Lot sabía que Abraham tenía una relación de pacto con Dios. Dios lo bendijo, hermanos. Y Lot debió haber dicho, yo sé que he sido bendecido también por solo estar contigo. Por tanto, yo no debería ser el que elige el lugar, pero la codicia lo llevó a elegir. Lot, hermanos, dice la Biblia, se separó de su tío Abraham y se mudó allí con sus rebaños y sus siervos. ¿Qué vemos aquí? Lot y Abraham ya no estuvieron juntos. Dice el versículo 12, entonces Abraham se estableció en la tierra de Canaán y Lot movió sus carpas a un lugar cerca de Sodoma y se estableció entre las ciudades de la llanura. Dice, claro, Abraham se quedó en Canaán y Lot se fue al valle del Jordán o la llanura del Jordán, como dice Reina Valera. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Que es una tierra baja, ¿sí? Muy cercana al río Jordán. Ese río Jordán pues desemboca al Mar Muerto. Al día de hoy, hermanos, esta área es
árida. En este momento, el día de hoy, esta área es árida y no es fértil, por lo que ya conocemos por el juicio de Dios a Sodoma y Gomorra. Entonces, lo que dice aquí la Escritura es que viajó hacia el oriente y se separaron. Abraham se establece en la tierra de Canaán y Lot coloca sus tiendas o carpas hasta Sodoma. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que él tenía tiendas. Conforme se iba acercando a Sodoma, él iba estableciendo en las ciudades en las que estaba camino a Sodoma, ¿sí? Es decir, no moraba en un solo lugar, sino que tenía múltiples hogares, si queremos llamarle así. Iba camino hacia Sodoma, pero donde llegaba se establecía y como quien dice, pues iba ganando terrenos hacia Sodoma. Por eso es que nos dice la Escritura que se instalaron hasta Sodoma. Fue instalando tiendas en todo el camino, hermanos. Pero, ¿qué diferencia hay con Abraham? Y nuevamente pregunta, ¿qué hacía Abraham cuando llegaba a un lugar? Construía un altar. ¿Vemos a Lot hacer lo mismo, hermanos? ¿Es Lot una influencia positiva para esos pueblos en los que él se iba instalando? ¿No es así? Lo que vemos es que estas ciudades donde Lot se establecían ahora fueron influenciados, estas ciudades, a Lot. Lot se dejó influenciar por estas ciudades. Versículo 13, pero los habitantes de esa región eran sumamente perversos y no dejaban de pecar contra el Señor. Lot ya está ahí morando, hermanos, en estos lugares. Y lo que la Escritura nos revela es que estos pueblos, Sodoma y Gomorra, eran perversos, hermanos. Eran pecadores contra el Señor. Dice, sumamente, no sé si en nuestra mente que pueda ser sumamente. ¿Sí? Nosotros podemos ver algo, para mí lo más perverso es esos desfiles que se hacen con hombres y mujeres ahí cambiados de sexo, mostrando su cuerpo. Si eso puede ser sumamente en nuestros tiempos, ¿verdad? Pero esta palabra, hermano, puede significar excesivamente o demasiado. Pero aquí el punto es que no significa que eran perversos o pecadores nada más. El texto nos dice algo más. Dicen que eran perversos y eran pecadores contra Dios, contra el Señor. Es decir, una expresión clara que manifiesta rebeldía. Ellos hacían esto de manera consciente a Dios. Querían atacar o buscaban atacar a Dios. ¿Y qué debía hacer Lot, hermanos? ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos? Nuevamente, no te dejes engañar. Dice Pablo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Esto, hermanos, produciría o produjo la caída de Lot. Algunos comentaristas, y esto es solo una interpretación, hermano, de estos comentaristas, y la pongo aquí para que usted tome o lo deseche. Pero ellos creen que Lot era una persona sabia y también me parece coherente, por eso lo expongo, que tenía inteligencia, porque él fue capaz o adquirió su riqueza porque estaba con Abraham, claro, pero Dios le dio la sabiduría también para administrar esa riqueza, para administrar el ganado, para administrar a toda su servidumbre, ¿sí? Y casi creo que ya después de tener cierta riqueza, pues a Lot trabajó esa riqueza. ¿Sí? ¿Sí? No todo fue por conexión de Abraham, sino que también fue por el talento y la habilidad de Lot. ¿Sí? Es decir, que él buscó un mecanismo, una administración para mantener su riqueza y tal vez elevarla. ¿Sí? Pero aquí está el problema, hermanos. Por esa codicia, por eso yo traigo esto
porque él codició el lugar y él buscó, dijo, pues con esto voy a ser más rico todavía, igual más que mi tío. ¿Sí? Lot cometió un error muy terrible, hermanos, y él violó este principio que cuando estaba con Abraham, Dios le bendijo. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Las malas compañías corrompen la buena moral, los valores, la buena disciplina espiritual. Pensando como Lot, hermanos, poniéndonos en el lugar de Lot, quizá pensó esto, porque muchas veces lo pensamos, caemos en ese error. Ah, sí, yo sé que esa gente que está ahí o que habita ahí no es de Dios, no conoce a Dios. Ah, yo sé que esa gente es malvada y que está en contra de Dios, pero yo no soy como ellos. Yo soy una persona con la capacidad de vivir entre ellos sin ser influenciados por ellos. Pero hermanos, no es así. No, no lo era Lot y no lo eres tú tampoco. No lo soy yo. Cuando Dios nos presenta una ley, hermanos, espiritual, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, es algo que se aplica universalmente para la humanidad y es para el día de hoy también, para ti y para mí. No hay excepciones. Cuando interactuamos, hermanos, con gente sin fe, con gente que se opone a Dios, debemos entender que nuestra razón de estar con ellos tiene que ver con el fin de ministrarles, de darles testimonio de Cristo. Cuando llegó Lot a esos lugares, él no dio testimonio, no levantó un altar como lo hizo Abraham. Si tú te reúnes, si tú te juntas con personas y no das testimonio, puedes ser influenciado. De hecho, vas a ser fácilmente influenciado por estas personas. Pero ¿cuál es la razón si estamos en ese lugar? Porque también Dios nos puede poner ahí, hermanos. Es que tú les ministres, que tú les des testimonios, que tú le hables del Evangelio de Cristo, de su obra de salvación. Debe ser una influencia tú para ellos y no al revés. Compartiéndole su palabra. Pero esta clase de gente, hermanos, no es la que debes buscar para convertirlos en tus socios, en tus amigos, en tu comunión social. No, hermano. Si Lot hubiese sido espiritualmente sensible a la voz de Dios, hubiese dicho, aunque esta tierra es rica, aunque esta tierra es fértil y físicamente para mí, para mis negocios es buena, pero no es buena espiritualmente, yo no escogería o no debo escoger ese lugar. Aprende este principio, hermano. Solo porque algo puede ser físicamente bueno, no significa que espiritualmente sea bueno para ti. Mucha gente, la mayoría joven, y no quiere decir que como adultos no tomemos esas malas decisiones, pero la mayoría de gente joven toma sus decisiones, principalmente a veces, y voy a poner un ejemplo nada más, hay muchos más, ¿en dónde vas a estudiar o qué vas a estudiar? Y busca una universidad pensando que si tuviese un título o si estudia en una institución de prestigio, hermanos, de tal escuela, será para mí un éxito. Voy a ser muy exitoso. Pero si ese lugar es inmoral, si ese lugar es mundano, si ese lugar está abierto a ideologías, si está opuesto a la verdad espiritual, si demuestra ira y rebeldía en contra de las cosas de Dios, joven, señorita y también papás, no vayan a ese lugar. No pienses, bueno, yo, como lo pudo haber pensado Lot, yo estoy firme en el espíritu, soy una cristiana, soy un cristiano
y conozco la verdad, por tanto puedo ir y estudiar ahí. Pero ahí, hermanos, hay profesores y la mayoría son agnósticos y están en contra de Dios. Muchos profesores de estas instituciones odian a Dios. Se declaran ateos, agnósticos. La mayoría de las universidades actuales, hermanos, son uno de los lugares más rebeldes que existen. La mayoría de los profesores, eso sí también, no todos, por eso pongo la mayoría, no todos, pero la mayoría enseña cosas que van en contra del fundamento bíblico de nuestra fe. Lo pueden hacer conscientes o lo hacen conscientemente, porque tal vez pues llevan ese ideología del estudio que hoy se está presentando en las escuelas. Así que no te equivoques como Lot, pensando que tú serás diferente, que tú puedes con esto, que tienes un buen nivel espiritual. Mira a Lot, Lot tenía una buena relación con Abraham, pero dejó todo eso y se fue a un lugar en que las malas compañías corrompieron sus buenas costumbres. Versículo 14. Después de que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham: mira lo más lejos que puedas en todas tus direcciones, al norte, al sur, al oriente y al occidente. Hasta este momento, hermanos, Lot permaneció en el mismo lugar, no se movió, ¿sí? Y Dios va y le habla. ¿Y qué es lo importante aquí, hermanos? Escuchar la voz de Dios. Ahora tenemos la palabra de Dios y esa es la que debemos leer y escucharla. Pero aquí Dios se le revela. Y recuerda los dos pueblos que mencionamos ahorita, los cananeos y los fereceos. Tienen mucho que ver, hermanos, por eso están ahí. Abraham permaneció donde estaba, donde Dios, la última vez que lo dejó a Dios, ahí lo dejó. Y ahí se quedó. Y Dios se le revela para bendición, ¿sí? Porque Dios continúa su plan, hermano, su propósito para la vida de Abraham y va y se le revela para cumplir esa promesa que hizo de que de él descenderá una gran nación, ¿no?, para su pueblo, que descendería de Abraham. Dice, y el Señor habló con Abraham, le dijo: levanta tus ojos, mira este lugar en el que estás, y mira al norte, mira al sur, mira al oriente y al occidente. ¿Para qué? Mira el versículo 15. Yo te doy toda esta tierra tan lejos como alcances a ver, a ti y a tu descendencia como posesión permanente. Abraham no iba a ser eterno, pero Dios le está dando una bendición permanente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios está prometiendo, hermanos. Hay un resultado de esta relación de pacto con Dios. Abraham le sería dada esta tierra para siempre y esto tiene que ver con el reino, hermano, de Dios. Habla del reino. A ti será dada esta tierra, es decir, que tienes que estar en esta tierra para que el reino sea establecido. Conocemos, y vamos a ver más a detalle, pero conocemos un poquito la descendencia de Abraham. Le nacería Ismael, que es el padre de los árabes y de otros pueblos, ¿verdad? Pero también le nacerá Isaac, hermano, del cual nacerá Esaú. Pero conforme vayamos avanzando en este libro de Génesis, vamos a ver que esa promesa de la tierra de Canaán que recibió Abraham no está conectada con Ismael. Va directamente para Isaac. Y luego pasa de Isaac
a Jacob y no a Esaú. ¿Sí? Así que la promesa, hermanos, es dada a Abraham y pasará de Abraham a Isaac y a Jacob. Entonces Dios está diseñando desde un principio una verdad bíblica a futuro. Yo te daré toda esta tierra que ves aquí, a ti y a tu descendencia por la eternidad, lo que significa que esta es una promesa del reino de Dios. Versículo 16, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno, dices, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Alguien puede contar cuánta tierra o polvo hay sobre la faz de este planeta, hermano? No, no lo hay. Estamos, hermanos, frente y hablando de una abundancia incontable. Nos habla del pueblo de Dios en la congregación del Señor, tanto judíos como gentiles, quienes formarán parte de ese reino donde hay abundancia. Y si queremos esa abundancia, hermanos, si queremos que mucha gente sea salva y forme parte de este reino, entendamos, afirmemos y aceptemos el orden de Dios y sus propósitos ahora en Cristo. Versículo 17. Le dice, recorre. Reina Valera dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Levántate, hermanos. Esta palabra en hebreo significa camina, anda. Le está diciendo, explora toda la tierra, recórrela de manera completa. Dios quería que Abraham viera la importancia de esta promesa, de esta tierra. Abraham, hermano, recorrerá todos esos lugares y lo hará con un objetivo. Él construirá altares por toda la tierra. Esta tierra ha sido santificada para la adoración de Dios de Israel. Así que le dice, levántate y recorre toda la tierra en toda su extensión, a todo lo largo y ancho, porque toda ella y te la doy. Entonces, versículo 18, Abraham mudó su campamento a Hebrón y se estableció cerca del robledo que pertenecía a Mamre y construyó otro altar al Señor. Esta ciudad de Hebrón, hermanos, en hebreo significa unidad. O sea, Abraham va con una intención a ese lugar y ese lugar significa unidad. Si regresamos con Lot, hermanos, si recuerda, Lot está tomando decisiones basadas en lo que es bueno físicamente, no espiritualmente. Vimos un conflicto, una pelea entre los pastores de Lot y los de Abraham. Y lo que nos dice el texto basado en la decisión de Lot es que él pensaba en desacuerdo con los planes de Dios o los propósitos de Dios, es decir, a la no unidad. ¿Sí? No pensaba en el carácter y la voluntad de Dios. No, él pensaba en las cosas de manera carnal, de manera mundana, a lo que sus ojos veía físicamente, que era hermoso, pero no espiritualmente. Abraham, hermanos, es un profeta. Por tanto, fue por dirección de Dios o dirigido por Dios que Abraham dijo, vamos a separarnos. ¿Sí? Abraham no quería este tipo de influencia dentro de su hogar. Así que decidió separarse de Lot. Por tanto, vemos que aquí, que él llegó a Hebrón. ¿Y qué hizo? Lo que hacía en todas partes. Construyó un altar para el Señor. ¿Cuál era la preocupación de Abraham, hermanos? La adoración. No le importaba que el lugar fuera el mejor o qué lugar podría prosperarle más todavía, no. Él buscaba el lugar, tampoco buscaba el lugar que tenía
las tierras más fértiles para hacerse cada vez más rico. No, él no se preocupaba por eso. Él quería un lugar que resultara ser espiritualmente productivo y por tanto eligió Hebrón, que habla sobre la unidad con Dios. ¿Y cómo se experimenta esta unidad? Mediante la adoración. Y usted adora a Dios en todo tiempo. Usted tiene unidad de Dios en todo tiempo, en su pensamiento. Si va caminando, si va manejando, está pensando a Dios, pidiéndole a Dios, orando a Dios. Y es ahí donde se experimenta esta unión en la adoración. Y lo que vemos aquí es que Abraham era un hombre de adoración, hermanos, mientras que Lot era simplemente un hombre a quien solo le interesaba obtener ganancias, solo le importaba su balance financiero y no el balance espiritual que deberíamos tener en cuanto a nuestra condición interior. ¿Sí? Hermanos, Génesis 13 muestra a Cristo tipológicamente a través de la figura de este hombre, de Abraham, como un hombre de fe que renuncia a sus derechos por amor, como un hombre de fe reflejando el carácter abnegado de Jesús. ¿Sí? Además, la promesa de la descendencia numerosa y la tierra prefigura a Cristo como la simiente prometida. Esa tierra que le están prometiendo a Abraham es Cristo, hermanos, como la simiente. Mientras que el altar construido tras separarse de Lot simboliza la restauración de la comunión y la adoración centrada en Dios. Espero explicarme. Después de que hay esa separación, Abraham construye ese altar para restaurar su comunión con Dios. Esta tipología de Cristo en Abraham, hermanos, el siervo sufriente, humilde. Abraham actúa con humildad y generosidad al ceder la mejor tierra a Lot, no tomando por sí mismo. Esto prefigura a Cristo, que siendo rico, se hizo pobre y no buscó su propio beneficio. La promesa de la simiente. Dios promete a Abraham, hermanos, una descendencia que será como el polvo de la tierra. Esta promesa apunta directamente a Cristo como el cumplimiento máximo de la descendencia que bendecirá a todas las naciones. La tierra prometida, hermanos, a la descendencia de Abraham representa la herencia eterna que se obtiene a través de la fe en Cristo Jesús. El altar y la adoración. Tras regresar de Egipto, hermanos, y separarse de Lot, Abraham edifica un altar, simbolizando la restauración de la comunión con Dios. Nosotros hemos sido como Lot. Hemos ofendido a Dios. Pero ahora, hermanos, el enfoque de la adoración y este altar que prefigura a Cristo es el único camino, como el único mediador entre Dios y los hombres.